cultura, los medios de comunicación por los que nosotros estamos rodeados, nos envían un mensaje a nosotros y es: no pienses en los demás, piensa en ti. Tú debes ser el número uno. Primero tu parte, y si te alcanza el tiempo para el otro, comparte. Si no, no. Todo tiene que ser para ti. Tú tienes que pensar es en tu bienestar, tú, tu familia. No pienses en los otros. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en el verso 3 que acabamos de leer: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Entonces a eso vamos hoy por unos minutos, con la ayuda y la misericordia del Señor, a estudiar la palabra. El mundo te dice: oye, tú primero. Pero la Biblia te está diciendo: no, Señor, tú primero no. Vas a considerar a la otra persona. Vas a estar humilde. No vas a hacer nada por orgullo, por mostrarte. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Porque como humanos que somos, a veces quisiéramos, digamos ustedes, que tratan tan bien, que son tan especiales con los siervos, con las siervas del Señor. Entonces, si Herly no se cuida, puedo dejar de darle realmente la gloria al Señor y creer que eso puede ser para mí. Pero Pablo está diciendo: oye, vas a vivir humildemente y vas a considerar a las otras personas. Vas a darle el turno, vas a ceder la silla, vas a dejar que el otro sea primero. Y eso no es lo que nos dice el mundo, y eso no es lo que nos dice la sociedad, y a eso realmente no estamos acostumbrados. Pero la palabra del Señor nos está diciendo: no mirando cada uno por lo suyo propio. Preocúpate por lo que está viviendo el que está al lado tuyo. Primero empezamos por nuestra familia, por nuestra casa. El servicio en nuestra casa, el servicio con el esposo, con la esposa. Pero aquí en la iglesia, ¿verdad? Mire que hablando de servicio, los evangelios nos narran la parábola del siervo inútil, ¿verdad? Es fuerte esa parábola porque cuenta la historia de un señor que llega, un amo que llega a su casa y dice que ¿quién amo? ¿Verdad? Que llega a su casa, su siervo que ha llegado del campo. O sea, no está hablando de que tiene un siervo perezoso, sino que tiene un siervo que también ha labrado, tal vez todo el día en el campo. Pero dice, al llegar su señor, su amo a la casa, este siervo tiene que volverse a ceñir. De volverse a colocar el delantal y atender al Señor y hacer lo que el amo le pide. Pero la final, o la parte final de esta narración de las escrituras es fuerte, porque entonces se llama siervo inútil al que hizo todo lo que se le mandó. ¿Cómo nos llamaremos nosotros que no hemos hecho a veces todo lo que se nos manda, ¿verdad? Si se llama siervo inútil al que hizo todo lo que se le mandó, ¿cómo nos llamaremos nosotros? ¿Qué nombre nos daremos nosotros cuando no hacemos ni siquiera con lo que nos hemos comprometido? Porque a veces no es lo que nos mandan, sino usted dice: ay, si yo me comprometo, si yo voy a estar aquí, si yo hago eso, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo en esta parte de la escritura: oye, no mires tanto lo que tú necesitas, a donde tú quieras llegar. No, impulsa a otros, ayuda a otros, vive para otros. Eso dice el verso 4. Si usted quiere darle un aplauso al Señor, claro, regálele un aplauso al Señor por eso, y acompáñalo de su alabanza en esta hora. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ¿no será que el Señor también nos va a demandar a nosotros, o nos va a pedir cuentas por lo que está pasando con otra persona? Por esa familia que tú conoces, por el lugar donde tú trabajas, por ese compañero que tú sabes que está viviendo una situación difícil. Porque el Señor te está mandando a mirar, sí, claro, tu vida. Tengo que cuidar mi vida, mi corazón. No puedo descuidar mi salvación. Pero el Señor también está diciendo: mira lo de los otros. El mundo te dice: oye, piensa solo en ti. El Señor me habla de amar al prójimo como tú amarías tu propia vida. El mundo me dice: oye, tú primero. El Señor me dice: no, vas a amar a tu prójimo, que es tu hermano.
Porque también hay una palabra fuerte cuando el evangelio dice, porque no puedes decir que amas al Señor al que no has visto, sino amas al prójimo al que vemos todos los días. Eso nos está hablando también de buenas relaciones, de perdón, de un corazón libre. Usted no se puede cargar, y claro, la gente es dura, la gente es cruel. Usted no se puede cargar con una situación de un compañero de su trabajo, en el colegio, acá en la iglesia. Hay gente que se cambia de iglesia porque tiene roces con los hermanos. Y solo hay un cielo. Solo hay un cielo. Solo hay un cielo. Y yo sé que usted está entendiendo lo que el Señor quiere decirle, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Tenemos que dar sin que nos pidan. Voy a repetir esa frase. Tenemos que dar sin que nos pidan, ¿verdad? Llegar sin ser llamados. Servir a pesar de ser grandes. Porque el reino de los cielos, ¿verdad?, está dirigido por un orden o por una regla, o más bien por una cultura de servicio. El Señor no se aferró a su nombre, sino lo dejó todo y vino y nos sirvió. Vino y se amarró su toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y en este último tiempo, hermanos, tenemos que ser todavía, servir mejor, con mayor entrega. Mire esto que acabé de decir: llegar sin ser llamados. Llegar sin ser llamados. Servir a pesar de ser grandes. No importa el rótulo que tú tengas, no importa donde Dios te coloque, no importa donde Dios nos lleve. Si tenemos y podemos servir y ayudar y bendecir a alguien o su santa y divina obra, debemos hacerlo. Debemos hacerlo, hermanos. Como el buen samaritano, no podemos pasar de largo. Porque yo no puedo decir que vivo para el Señor, que amo para el Señor y que voy camino al cielo y encontrarme con una necesidad y decir: ay, pobre hermano, pobre familia, ay, qué situación. Una semana sin trabajo, un mes sin trabajo, 5 hijos. Vamos a orar por eso. No, hay cosas que no son solamente de oración. Hay cosas que nosotros tenemos que sacar nuestro vino, tenemos que sacar nuestro aceite, tenemos que sacar nuestras monedas y pagar al mesonero, ¿verdad? Como hizo el buen samaritano. Pero mire esta segunda frase que quiero que miremos. 5 frases que tal vez pudiéramos decir antes de morir. Y esta siguiente frase está en el libro de Filemón. Quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 1 de Filemón. Bueno, tiene solamente un capítulo esta parte de la escritura, el verso 18. Mire esta segunda frase. Estamos hablando bajo el tema viviendo inusualmente. El Señor nos está retando hoy a través de su palabra a hacer lo que tal vez no nos hemos atrevido a hacer. Y mire lo que dice el libro de Filemón, el capítulo 1, el versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué está pasando ahí? Pablo está en la cárcel, aunque él no se ve en la cárcel, porque me encanta cómo empieza la primera frase de esta epístola. Dice: Pablo, prisionero, ¿pero de quién? De Jesucristo. O sea que Pablo no se está viendo entre los barrotes. Él se está viendo prisionero, pero prisionero del cielo. Entonces, el relato bíblico es el siguiente. Pablo está enviando con una carta de recomendación a Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Onésimo fue una persona que el apóstol Pablo conoció en prisión y que empezó a discipularlo, empezó a darle la doctrina, como ustedes dicen, ¿verdad? Así que llegó el momento en que Onésimo iba a salir de la cárcel, pero Onésimo no tenía dónde ir. Pero resulta que tiempo atrás Onésimo había sido siervo o esclavo de Filemón. Y dicen algunos estudiosos bíblicos que Onésimo había robado a Filemón. ¿Ustedes entienden este símbolo? ¿Sí? En mi país uno hace así y es porque habla de robar. Ok, entonces Onésimo, antes de llegar a la cárcel, ya aprendieron, ¿no?
Los veo haciéndose así en la cara. Onésimo, antes de llegar a la cárcel, había sido esclavo de Filemón. Entendemos eso, ¿cierto? Y lo había robado. Y se cree que por haberlo robado era que lo habían mandado a prisión. Estando en prisión, conoce el apóstol Pablo, se vuelve una persona totalmente diferente. Pablo se da cuenta, mire tan hermoso este verso que dice Pablo de Onésimo. Mire lo que dice el verso 11. Dice: el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Así que el tiempo en la cárcel le había sido de provecho para Onésimo. Pero Onésimo salía de la cárcel y no tenía dónde ir. Entonces el apóstol Pablo le dice: oye, no te preocupes, yo tengo un amigo que se llama Filemón. Vamos a hacer una carta para que él te dé posada, para que él te ayude. Y si cualquier cosa, pues entonces yo luego respondo por ti. Y hace la carta y se la entrega. Entonces Onésimo se va llevando la carta, pero cuando se da cuenta que tiene que entregársela a Filemón, dice: esto no va a funcionar porque yo me he portado mal con él. Yo lo he robado. Y ahora este hombre, entonces imagínese usted la escena bíblica, ¿verdad? Qué pena, qué vergüenza. En mi país decimos qué oso cuando uno no quiere hacer algo. Entonces está allí, ¿verdad? Saliendo de la cárcel con mucho nerviosismo. Está Onésimo con una cartica, pero dice: bueno, yo me voy a atrever, porque también a veces hay que ser atrevidos, ¿verdad? Pero para lo bueno. Entonces se va hasta donde Filemón y le entrega la carta. Esa es la epístola, ese es el contexto de la epístola. Entonces ahí se está relatando todo, que él ya ha cambiado, que es otro hombre, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se imagina que Filemón no va a querer abrir su casa ni hospedarlo. Y por eso es que él le dice en el 18: y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Pero mire también lo que dice el verso 14: pero nada quise hacer sin tu conocimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, está diciendo: tú también me debes muchas cosas a mí, Filemón, pero yo voy a ser respetuoso y voy a dejar que sea tu decisión, pero quiero que hagas algo inusual. Entonces mire que acá hay dos cosas o dos características. Primero, poder abrir la puerta a alguien que tal vez ya no se lo merece. Darle una oportunidad tal vez a un hijo que ha dañado y ha maltratado nuestro corazón, pero que ahora es el Onésimo que trae la carta y que podemos darle una segunda oportunidad. O también podemos mirar que algo inusual es que el apóstol Pablo esté diciendo: bueno, me la voy a jugar toda. Y si llega otra vez a salir ladrón o a salir chueco, a salir mal esto, yo me voy a encargar. Yo voy a poner la cara, yo voy a reparar. ¿Qué clase de evangelio nos está mandando el Señor a practicar en esta noche? Esto es algo más que conocimiento, iglesia. Esto es salir y hacerlo práctico realmente. Entonces Pablo, ¿verdad?, está sugiriendo, abogando por alguien. Ahora Pablo está en la cárcel, donde hay escasez de alimento, donde tal vez no hay mucha ropa, no hay muchos amigos, pero él está diciendo: voy a hacer algo por Onésimo, porque es que si yo no lo hago, nadie más lo hará. Y usted sabe que tal vez si usted no impulsa, no ayuda, no le abre camino, no cree en una persona, tal vez nadie más lo hará. Entonces el Señor a veces nos coloca esas personas en el camino, porque si yo no creo en ellos, nadie más va a creer. Ahora le voy a decir algo: Dios sí cree en nosotros y nos ha dado muchas oportunidades. Entonces no nos tenemos que olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, cómo ha sido su misericordia. Porque a veces somos muy duros dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y a veces solamente estamos para señalar el error, señalar la falta. Oye, con lo que salió ese hijo del hermano. Oye, mira lo que pasó en ese matrimonio. Y sabe que el Señor no nos tiene para eso. El Señor nos tiene para creer en Onésimos, en gente que fue inútil, pero que ahora puede empezar a ser útil. En gente que fue inútil, pero que ahora puede empezar a ser útil. ¿Y por quién? Por ti.
porque tú crees en esas personas. Así que qué hermoso que el apóstol Pablo se lance a decir: ponlo a mi cuenta. Es una frase que tenemos que decir antes de morirnos. Ponlo a mi cuenta. Quiero ayudar a esta familia. En la pandemia, ¿verdad? Tal vez hicimos mucho eso, y ustedes como iglesia cristiana lo hicieron. Dar mercados, hacer cosas. Yo recuerdo que en mi país también fue fuerte la pandemia. En mi ciudad nosotros salíamos una vez a la semana. Casi siempre salíamos los martes en la tarde a hacer las grabaciones de lo que era todos los cultos de toda la semana. Y yo había propuesto en mi corazón que todos los martes me iba a llevar de mi casa a mercado, y cuando llegara a la iglesia, pues en orden, ¿verdad? Lo iba repartiendo. Bueno, a esta abuelita, a esta familia, a este hermano, así como Dios me iba dirigiendo. Pero un día no había mucho mercado en la casa, porque es fácil dar cuando tú tienes mucho. Pero cuando tienes solo las dos blancas, a veces uno quisiera quedarse con esas dos blancas, como la viuda, que era lo único que tenía. Así que yo abrí el congelador y miré y dije: este martes como que voy a pasar en blanco, o sea, no voy a llevar el mercado porque tengo pocas cosas. Pero el Espíritu Santo me redarguyó, porque el Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo vas a perder esa buena costumbre que estás haciendo de llevar y de bendecir una o dos personas? Entonces yo, bueno, Señor, te voy a obedecer, porque obedecer cuesta, pero es mejor obedecer. Y empecé, ¿verdad?, a listar lo que iba a llegar, lo que iba a llevar. Salíamos solamente con mi hija. Tengo 3 hijos. Mi hija mayor era la única que me llevaba, los otros no. Y con mi esposo a hacer las grabaciones. Una vez por semana solamente podíamos salir. Así que cuando llego a mi iglesia y camino a mi iglesia, yo iba manejando, íbamos orando, porque si alguien me paraba iba a ser complicado, ¿verdad? Y mi hija es menor de edad, entonces peor. Señor, usted arriesgando a esta niña. Pero pues mi hija canta, toca, entonces ella me ayudaba en las grabaciones que teníamos que hacer. Entonces cuando iba de camino, el Señor me colocó en la mente a las 2 personas que tenía que llevarles lo que yo llevaba, ¿verdad?, en el mercadito. Pero cuando llegué al templo, había 2, 3 hermanas que también siempre se escapaban y llegaban a la iglesia, ¿verdad? O sea, que en ese tiempo nadie podía salir, pero ellas lo hacían. Y entonces yo entro el carro, entrábamos el carro, hasta lo guardábamos y todo, para que nadie supiera que había gente ahí en el templo. Y cuando yo entro el carro y todo, y me bajo, veo un bulto, hermanos, literal un bulto, de muchas cosas, de papa, de yuca, de todo lo que usted se imagine y lo que no se imagine para cocinar, y frutas y verduras. Y yo veo ese bulto y le digo a las hermanas: ¿y esto? Pastora, se lo trajeron, que era para usted. Entonces yo iba a dejar de bendecir a alguien. Y lo que yo, porque mire, grábese esto: nadie le gana al Señor en dar. Uno a veces cree, bueno, sí, denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Uno a veces cree que está dando mucho, y a veces es un poco difícil despegarse, tal vez como lo que yo les estoy contando en este sencillo ejemplo. Y yo tal vez del carro sacaba una bolsita así, ¿verdad? Pero el Señor me estaba esperando con un bulto. Ahora, ¿qué pasa si la hermana Herly deja esa bolsita en el congelador? Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Tenemos que empezar a mirar a quién podemos bendecir. ¿Qué estudio puede pagar? ¿Qué pensión? ¿A quién le puede comprar el uniforme? Mire, una vez había una familia tan necesitada en la iglesia que la hermana, llorando, hacía parte del grupo de damas, me dijo: pastora, no he podido comprarle el uniforme a mi hijo, solamente se lo he comprado a mi hija. Y eran chicos muy, muy buenos, muy inteligentes. Y lo mismo, yo en ese momento no podía decir: ay, hermana, vamos a orar. El Señor de una vez habló a mi corazón. Así que yo me volteé y le dije: a ver, hermana Sonia, coloque aquí la camisa, el pantalón, los zapatos, la talla, todo. ¿Para qué, pastora? Usted escriba, le dijo yo. Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Vamos a vivir inusualmente. Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Búsquese